Sí, Ya. ya. Buenas noches, Wilmer. Mi nombre es Fiorella García, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Como parte del trabajo final del curso de comportamiento organizacional, me gustaría conversar con usted acerca de diversos temas, aspectos de liderazgo, clima laboral, personalidad, comunicación y experiencia del colaborador en la sede de Discernit que usted administra. Agradezco mucho que nos reciba. Buenas noches. Bueno, el gusto es mío. Gracias. Queremos comenzar con unas preguntas para poder saber acerca del clima laboral y todo el entorno acerca del puesto de administrador de usted en Discernit. ¿Ya está Comenzaremos bien? indicando, queremos comenzar, puede presentarse y contarnos cuál es su rol en la empresa, por favor. Mi nombre es Wilmer Mesa. Actualmente soy administrador de la sede sur de Discernit. Llevo más de 4 años en el puesto. Mi cargo es supervisar toda la operación, tanto logística de almacén, transporte y coordinación con las ventas. Mi responsabilidad es que la sede funcione totalmente ordenada y que se puedan cumplir con los tiempos de entrega y con todo lo que se refiere a lo que son ventas. Perfecto. ¿Y usted cómo considera que ha crecido profesionalmente desde que ingresó a la empresa? Ha sido un largo aprendizaje, es un proceso de aprendizaje muy largo. Eh, Inicialmente comencé haciendo funciones más operativas, y buscando un equipo de trabajo. Entiéndase que la sede sur, yo básicamente la creo desde cero, buscando personal, almacenes, transporte, haciendo las rutas de venta, básicamente desde cero. Y como desde cero comencé con todo el lado primero operativo y luego poco a poco fui sumando más responsabilidades y también delegando ciertas responsabilidades. La empresa me ha dado las oportunidades de crecer y hasta creo que también he podido fortalecer en este aprendizaje habilidades que no tenía tan fortalecidas como las habilidades blandas. Wow, muy interesante, Wilmer. ¿Y me puedes comentar cuántas personas están bajo tu supervisión directa? Directamente en la sede sur tengo 12 personas a cargo. Esto es entre choferes, auxiliares, personal de almacén. También coordinamos con otras áreas. Actualmente también estoy a cargo de las funciones de proyecciones de ventas, eh, ¿cómo se llama? Comunicaciones sobre informaciones de concursos, eh, y almacenes. También estoy a cargo de las sedes de Huancayo y la sede de Arequipa. Yo diría que entre todo el personal que, tanto directo o indirecto, serían cerca de 25 personas. ¿Y cómo consideras que es la dinámica en este caso, en la sede sur de Discernit? La dinámica de trabajo es muy o bastante rápida, ¿no? El rubro lo exige, el tema logístico es muy complejo. Algo que valoro también bastante sobre el tema de trabajo es básicamente mi equipo, que siempre se está dando la mano por más inconvenientes que salgan en el día a día o problemática que se tenga en el día a día con el tema logístico, con el tema de despachos. Siempre tenemos esa forma de darnos la mano, de apoyarnos uno al otro. Eso hace que en realidad el trabajo como tal sea muy llevadero. Ah, muy bien. Y coméntanos ahora acerca de tu personalidad, Wilmer. ¿Cómo consideras o cómo describirías tu personalidad dentro del trabajo? Dentro del trabajo, bueno, mi personalidad es tranquila y muy práctica. Me gusta mucho lo que es analizar primero antes de poder reaccionar o dar una orden o comentar algo sobre algún tema de trabajo. Eh, o con algún imprevisto que suceda, alguna problemática, ¿no? Mantener la calma ayuda bastante al equipo y evita que los problemas se agranden. ¿Y consideras que eres introvertido o extrovertido al momento de liderar? Soy más reservado.
No soy de hablar demasiado, pero cuando debo de comunicar algo, suelo hacerlo con claridad. Me gusta escuchar antes de intervenir. Muy bien, ¿y usted diría que es una persona organizada? ¿Cómo gestiona ese aspecto? Sí, sí, soy muy organizado. Me gusta tener mis tareas y prioridades claras. En logística, uno tiene que tener las cosas muy en orden porque cualquier cosa, cualquier fallo, por más pequeño que sea, se comienza a hacer una bola de nieve. Entonces hay que tener ese hábito de tener todo en regla y todo bajo control. Y coméntame, Wilmer, ¿qué tan abierto estás a los cambios y a las nuevas formas de trabajar? Mm, Soy bastante abierto a todo lo que se refiere a cambios. Todo cambio casi siempre tiene un aporte positivo, aunque me gusta mucho evaluar también el tema del cambio. Si es viable, no es viable en el entorno con el que trabajamos, ¿no? Si es viable, el proceso se vuelve mejor. Entonces, no tengo ningún problema con implementarlo. Perfecto. Ahora entrando al bloque de los valores personales y de la organización, ¿qué valores personales consideras que marcan más tu forma de trabajar? Los principales serían la responsabilidad y la honestidad. Me gusta cumplir con lo que me prometo y actuar con manera transparente. También creo que, eh, bueno, creo que eso sería, ¿no? Lo que es responsabilidad, honestidad y ser transparente con el equipo. Eso da bastante confianza al equipo y mantiene un ambiente de trabajo correcto. Valores personales primordiales, ¿correcto? ¿Y consideras que esos valores a su vez están alineados con los de la empresa de Cerny? Sí, sí, definitivamente sí. La empresa valora mucho el compromiso y la responsabilidad y eso se nota en el servicio que brindamos y en cómo trabajamos internamente. Creo que mis valores y mi forma de ser encajan mucho con la forma de trabajar de la empresa. Y coméntame, ¿qué valor identificas como el más fuerte dentro de tu equipo de trabajo? El trabajo en equipo. Aquí, bueno, en el trabajo, la verdad que todos dependemos de todo, no, nadie puede hacerlo todo solo, por más que sea el área correspondiente a él, ¿no? Todos nos damos la mano siempre. Sí. Cuando surge alguna dificultad, siempre hay alguien que nos brinda una mano para que las cosas sean más llevaderas. Muy bien. ¿Y consideras que hay algún valor que necesita reforzarse en la sede que manejas? Sí, por lo general siempre es la apertura al cambio. A veces ya las personas o los trabajadores ya están acostumbrados a un cierto ritmo de trabajo y a ciertas obligaciones que se tienen que cumplir en el día a día, ¿no? Y un cambio siempre, no siempre diré, es bien recibido porque rompe con esa estructura de trabajo que ya llevan. Entonces, por lo general sería siempre el tema del cambio, ¿no? Por lo general siempre los cambios son con herramientas digitales, entonces la resistencia siempre es un poquito, pero es llevadero. Ahora es llevadero. Ahora pasando al tema de las competencias profesionales, ¿qué consideras o qué competencias técnicas consideras esenciales para tu puesto de administrador aquí en Discernit? Una de las competencias sería el control de inventarios. Eh, Muy bien. Siempre uno tiene que estar revisando las diferencias o los movimientos que se dan después de una carga o después de un despacho. Se tiene que verificar si ha habido algún error o evitar que haya ese error, ¿no? Antes de que esto se vuelva una bola de nieve. También lo que es el planeamiento de rutas, cómo optimizar los tiempos de reparto, para eso se tiene que tener conocimiento de vías, de horarios de atención. Eso también lo tendría que tener un administrador en el rubro ¿cómo se llama? De distribución que nosotros manejamos. Y también para un tema más de análisis de ventas, debería de manejar como mínimo Excel intermedio o Excel avanzado. Y lo que es el tema de facturación electrónica o manejar un ERP.
o Perfecto. tener conocimientos de eso. Muy bien, todo el manejo logístico entonces. Ahora pasamos con mi compañero. Bueno, para complementar un poco lo que son las competencias, le iba a preguntar que un claro ejemplo de cómo las aplica día a día, pero creo que me he ido comentando sobre lo importante, ¿no? Que es las actividades que usted realiza. Me gustaría saber, dentro de su experiencia laboral, ¿qué competencias profesionales usted considera que ha fortalecido en los últimos años? Eh, He fortalecido bastante la comunicación con el equipo, o mi comunicación directamente con el equipo, ¿no? Antes se explicaba de manera muy rápida y puntual las cosas. Ahora me esfuerzo un poco más entendiendo la capacidad de poder discernir las ideas con mi equipo. Tener una comunicación más clara y escucharlos un poco más para saber por dónde poder explicarlo a cada uno. Entiendo que no todos tienen la facultad, por así decirlo, de poder entender las cosas a la primera, entonces me enfoco mucho en tratar de escucharlos y ver la manera correcta de poder hacerles entender alguna indicación de la empresa, ¿no? También he fortalecido o he crecido mucho en poder tomar decisiones bajo mucha presión. Eh, las campañas que son muy, ¿cómo se llama? Muy, este, trabajadas o muy trabajosas para nosotros, nos generan demasiada presión. Entonces, inicialmente, digamos que cometí algunos errores, pero ya después de 4 años digamos que ya estoy acostumbrado a tomar decisiones bajo esa presión del trabajo. Claro, y por ejemplo, aparte de las que usted ya me mencionó, ¿qué competencia profesional le gustaría desarrollar capaz con mayor profundidad? A ver, actualmente, como ya había comentado, estoy a cargo de las proyecciones de venta, también sobre el tema de proyecciones de concursos y proyecciones individuales por marca, es bastante el tema de análisis de datos para poder avanzar con todo eso. Entonces me gustaría más enfocarme en el tema de mejorar mi análisis de datos, de llevar uno que otro curso más para poder profundizar más con eso, ya que en realidad el análisis de datos nos hace tener menos errores en el tema de proyecciones. Entonces nos ayudaría mucho a anticipar ciertos temas de ventas o ciertos temas de proyecciones que podemos tener. Claro, y usted también me mencionó que ha mejorado bastante lo que es la capacidad de comunicarse con sus trabajadores. Entonces me gustaría saber, capaz, como experiencia laboral, qué situaciones ponen más a prueba su paciencia, capaz, en su entorno. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Qué situaciones ponen más a prueba su paciencia? ¿Qué situaciones? A ver, diría yo que las temporadas altas, eh, donde la gente suele faltar, donde los pedidos posiblemente no suelen digitarse correctamente, entonces eh, tengo que resolver todo, eh, o delegar funciones para que podamos resolver todos y en realidad no perder la paciencia en todo el ajetreo del trabajo que se tiene que hacer veloz, creo que es lo mejor que podría decirte. ¿Y qué cree que le ayudaría capaz a mejorar esta competencia o confrontarlo de mejor manera? Mm, mm, Creo que una mejor planificación, a pesar de que pueden surgir problemas y todo, si tenemos una buena planificación, creo que podríamos delegar mejor las cosas. Correcto. Y yéndonos un poco más a lo que es la inteligencia emocional que consideramos que es trascendental en cualquier ambiente laboral, ¿nos podía indicar cómo maneja sus emociones cuando surge un problema operativo? Mm, Bueno, sería bastante el tema de escuchar, ¿no? Primero debemos de escuchar a los colaboradores, a los que están pasando
el problema, no reaccionar de inmediato, no cambiar la voz o el tono de voz con los trabajadores, entender primero qué ha pasado y cómo podemos llevar el problema, ¿no? Luego dar las indicaciones, obviamente con pausas, con los trabajadores. Creo que mantener la actitud calmada y siempre positiva ayuda mucho con el trabajo, ¿no? Evita que todos entremos en pánico. Correcto. Y capaz la experiencia que usted le permite en su posición, ¿cómo identifica cuando un colaborador está frustrado? Ya por el tema de trabajo, uno ya conoce a los colaboradores, sabe qué actitudes tiene uno, qué comportamientos tiene, cómo responden cuando uno está frustrado o no tiene de repente el ánimo de poder trabajar ese día. Entonces uno como ya conoce a todo el personal, entiende las señales, ¿no? Uno lo nota con las actitudes que tiene. Entonces me tomo un tiempo para poder hablar con ellos. ¿Y cómo interviene en estos casos cuando nota que un colaborador está pasando un mal momento? Generalmente lo llamo a un costado, trato de hablar con él, preguntar qué es lo que está pasando o qué le está, qué es lo que ha pasado en ese momento para que él pueda sentirse a gusto conmigo y tratar de conversar y que pueda liberar lo que está pasando, ¿no? O sea, eh, así puedo entender lo que está pasando y hay veces solo, algunas veces o algunos traen problemas de casa o de repente algunas cosas que ellos tienen mismos y solo no es el tema de trabajo, sino solo necesitan que alguien los escuche y poder avanzar. Y por su parte, ¿cómo usted maneja su propio estrés? Ah, bueno, esa es una pregunta complicada. Les grito a todos. Nada, mentira. En realidad, cuando estoy llegando a mi límite de estrés, yo mismo entiendo que estoy llegando a mi límite de estrés, entonces trato de hacer una pausa a todo. Una pausa, delego la función en ese momento. Trato de hacer una pausa en la oficina, respiro, organizo mis ideas, veo las prioridades que tengo en ese momento, vuelvo a respirar y trato de entender que tengo que ir paso a paso con el tema del estrés. Si no, voy a terminar saturándome o voy a terminar generando un mal ambiente laboral para todos. Y nada, trato de manejar el estrés con pausas en donde trato de aislarme un momento de toda la presión del trabajo. Correcto. Y yéndonos a la otra punta, ¿qué es lo que más le motiva dentro de su trabajo? ¿Qué es lo que le causa más satisfacción? ¿Qué es lo que más le gusta hacer? ¿Qué es lo que me causa satisfacción? Entender que el trabajo se hizo correcto. El trabajo que se hizo básicamente que cumplimos con los tiempos, que cumplimos con las entregas, que no hubo errores, que todo el equipo de trabajo pudo resolver o sortear todas las complicaciones del día a día y eso me causa satisfacción y cuando voy a a zona, a campo, entender que los clientes reconocen el esfuerzo que nosotros hacemos. Correcto. Y en términos numéricos, ¿qué porcentaje de satisfacción aproximado usted diría que su equipo tiene actualmente? Yo creo que debe ser entre un 85 y 90%. El ambiente de trabajo puede ser muy pesado en algunos días, pero por lo general es muy llevadero. El clima de trabajo es el correcto, diría yo. Yo sé que las campañas altas siempre generan desgaste, cansancio, pero por lo general tratamos de hacerlo lo más llevadero posible. Y en eso estamos, ¿no? Tratar de que el ambiente sea mucho mejor y que los colaboradores se sientan cada día mejor en el trabajo, por más que el trabajo sea pesado. Correcto, para seguir con la entrevista le cederé el paso a mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este Buenas caso le voy a noches. hacer unas pequeñas preguntas. Realmente es muy interesante conocer un poco más de la empresa y también a las personas que están dirigiendo la empresa.
Nos había comentado de el nivel de este estrés, cómo es que lo está manejando, me parece muy interesante. Ahora, la pregunta que le podría decir es que, eh, ¿qué es lo que le genera estrés? O sea, usted nos mencionó cómo usted lo maneja el estrés, pero ¿qué es lo que le genera el estrés dentro del trabajo? O cuáles son las actividades que le generan a usted poco más em, estrés, pues, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué es lo que me genera más estrés? Bueno, nosotros como empresa, nosotros somos una empresa que yo la considero una empresa de frío. Así la he denominado yo a la empresa, porque trabajamos con muchos productos que tienen una alta demanda en meses de frío o en las temporadas de frío. Entonces, para nosotros es las temporadas altas son los meses de mayo, junio, julio y agosto, por así decirlo. Que curiosamente también calzan con que los trabajadores suelen enfermarse de gripe constantemente. Entonces, siempre tenemos las situaciones de que hay el personal no llega o por un tema de que está resfriado o tiene alguna enfermedad. Y por lo general también trabajamos con unidades de reparto de los carros. Entonces, hay algunas veces que hay alguna falla mecánica por el tema del frío, ya que algún carro, quizá alguien tuvo la negligencia de dejar conectado o en contacto el camión y se bajó la batería y en un tema de frío, por lo general no hace contacto. Entonces, son esas temporadas altas donde suelen haber ciertas cosas que nosotros generalmente no podemos manejar, es donde se genera el estrés mayor, porque sabemos o entendemos que tenemos que cumplir con los tiempos y con los despachos. Entonces, las temporadas altas en los meses de frío son lo que genera el mayor estrés, digamos, en el tema de trabajo. Realmente la labor es ardua ya, ¿no? Dirigiéndome, ¿no? Realmente me imagino que sí hay un grado de estrés alto con todas las dificultades que se da, y como está mencionando, más que todo en esas temporadas donde se enferman, pasan muchas cosas y usted como tiene un cargo más alto, sí o sí tiene que cumplir esa responsabilidad y ver la forma de cómo llenar ese huequito, ¿no? Claro, Para poder solucionar, ¿no? Ahora vamos con lo respecto a lo que es la comunicación. Entonces nos había mencionado que tiene es un grato ambiente laboral. Ahora, ¿cómo describiría usted su estilo de comunicación? eh, yo diría que mi estilo de comunicación, como lo mencionas tú, es directo, muy directo, pero siempre respetuoso. Diría que yo también hasta muy cercano, hasta algunas veces trato de que la comunicación sea muy amical. Me gusta que los trabajadores sepan que más que un jefe o más que el encargado de la administración de la sede, consideren más que soy un compañero de trabajo más, que sí, que tengo la responsabilidad de llevar la sede de manera ordenada y correcta, pero hago que todo el mundo del trabajo sienta que es un compañero. Todos somos compañeros, todos tenemos una responsabilidad, sí, una responsabilidad, pero también todos tenemos la misma responsabilidad con todos. Si uno falla, nosotros estamos ahí. Y eso es, creo que la mayor comunicación que tengo con todos, tratar de hacer que todos seamos respetuosos entre nosotros, mi comunicación directa. Y me gustan las cosas claras, nada más. Si alguien no entendió, bueno, se vuelve a hacer, siempre de manera respetuosa. En este caso, por ejemplo, cuando nos están mencionando y que tú te comunicas con ellos de manera directa, lo haces a través de correos, WhatsApp, o verbalmente, contacto, ¿cómo es que usted maneja más, ¿no? La comunicación entre los trabajadores? Siempre es presencial, siempre es personal. Sí, trato de que mi trabajo sea siempre así, de la comunicación siempre sea, o en la mayoría de los casos siempre sea presencial, pero siempre o igual. También
tenemos la comunicación vía WhatsApp, que es, a mí me parece una de las apps más prácticas para nosotros en el tema de trabajo, ¿no? También hacemos reuniones cortas en las mañanas para definir ciertos puntos o definir pendientes que se tienen para que no, para evitar las confusiones en el tema de trabajo. Pero por lo general yo diría que es mayormente presencial y nos hacemos de soporte con el tema de WhatsApp y y posiblemente algunas reuniones virtuales que podamos tener. En este caso, ¿cómo podría usted, si es que hubiera algunos problemas, porque a veces en el trabajo hay algunos problemas, ¿no? ¿Cómo usted podría, ante una circunstancia así, podría mejorar un estilo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, llega momentos donde el jefe, como está estresado, ¿no? Llega a veces a explotar, ¿no? Y en este caso, si fuera ese el caso, no, si fuera ese el caso, ¿cómo usted no podría mejorar o un ejemplo, pues, ¿no? De lo que le pasa, ¿no? Para poder más o menos así entender cómo es que las personas que dirigen la empresa también eh, pueden buscar la forma, la manera de poder solucionar, ¿no? Ah, no sé, ¿me repites la pregunta? No te llegué a entender. Ah, ya, ok. Por ejemplo, en el caso cuando hubiera problemas, ¿no? ¿Qué haría usted para que pueda mejorar la comunicación dentro del equipo, ¿no? Porque a veces en el equipo hay problemas, Claro que ¿no? sí, Y siempre los hay. cómo usted podría mejorar, ¿no? Como una introspección, ¿no? Como, Mm, como jefe, ¿no? ujú. Por lo general, trato de recordarle las indicaciones o repetir las indicaciones, que creo que es lo mejor, porque los problemas se suscitan siempre por de repente un mal entendimiento de alguna indicación o de algún, ¿cómo se llama? De algo que tenemos que hacer. Eh, Siempre dejo, ¿cómo se llama? Que ellos puedan hacer las preguntas debidas para yo poder solucionarlas de manera rápida, por decirlo. Pero creo que eso es más. En realidad, todos no tenemos, como mencioné hace rato, no tenemos la capacidad de entendimiento con todos y repitiendo de repente las indicaciones, dando un espacio para que ellos mismos puedan preguntar, de repente alguna duda tengan, y que todo quede todo claro para evitar, obviamente, los errores en logística. Mm, Creo que eso puede resolver tu pregunta. Muchas gracias. Más bien, vamos con lo que es nos había mencionado cómo es el trabajo, cómo es que usted se llevando el trabajo con los trabajadores, ¿no? Realmente la cercanía que usted tiene hacia ellos, ¿no? Como mencionó también, usa WhatsApp, todo, pero usted prefiere mantener el contacto, ¿no? De la manera presencial, lo más ideal. Ahora, en este caso, ¿qué fortalece ese buen clima dentro del equipo? ¿Qué fortalece? Mm, mm, Creo que es principalmente cómo trato de dirigir al equipo. Siempre hago entender que somos un equipo. No somos trabajadores individuales que hacen cada uno su función, sino es que en realidad somos un equipo, el área de almacén, los auxiliares de carga, los transportistas, los mismos vendedores, los auxiliares de oficina, todos son un equipo. Y eso es lo que trato de hacerlo siempre, ver que todos nos podemos dar la mano, que todos nos podemos apoyar, que no necesariamente una persona está encargada necesariamente estrictamente de esa función, sino es que todos podemos poner la mano y todos podemos apoyarnos como equipo. Y desde eso parto yo también, que no solo me veo como la cabeza de la sede, sino es que yo también soy parte del equipo y cuando uno no está, yo soy el primero en ver la manera de cómo cubrirlo directamente y luego poder delegar. Así trato de hacer que todo el mundo se sienta como un equipo.
Eso creo que aligera demasiado el tema laboral cuando comienzan a ver días pesados, días trajinados. Entonces, hacerles entender que en realidad no somos solo trabajadores, sino tratamos de ser un equipo o hasta de repente una familia. Eso hace que el clima laboral en realidad se sienta bien ligero. Me parece genial, un buen ambiente laboral para poder trabajar. En este caso, eh, em, ¿qué prácticas? O sea, nosotros hemos tenido una primera entrevista donde nos mencionó algunas, ¿cómo le podría decir? Bueno, en este caso nos había mencionado algunas cosas que en el grupo se está mejorando, ¿no? Por ejemplo, la tecnología, ¿no? ¿Qué Ajá. prácticas considera que podría ayudar a mejorar aún más el clima laboral actual? Eh, digamos que podríamos tener más actividades de integración. Eso siempre refuerza la confianza del equipo, los une más y bueno, siempre, ¿no? Siempre ayuda bastante las capacitaciones constantes, siempre hay cambios, por lo general digitales, de sistema, entonces las capacitaciones constantes y creo que la integración o las actividades de integración siempre van a ayudar para mejorar, porque el clima puede estar muy bien, pero eso siempre mejora. Y saliéndonos fuera capaz de ese punto, ¿cuántas veces ustedes realizan esas interacciones? ¿Cada mes, fines de mes, cada 2, 3 meses? Yo creo que cada fines de mes, por lo general siempre hay una premiación que me invento para poder a que haya una actividad donde todos podemos celebrar algo, ya sea algún reconocimiento de algún premio conseguido por algún colaborador, y si no, algo se me ocurrirá. Ahora, ¿cómo describiría la experiencia del colaborador desde su ingreso a Discernir? Mm, esa pregunta. Ingresa un nuevo. ¿Y cómo usted describiría esa experiencia que tiene el colaborador? ¿Por ahí algún comentario ha escuchado de esa persona nueva que ha ingresado? Porque muchas personas cuando ingresan a veces se sienten aislados. A veces no todos los compañeros se juntan para ayudarlo, ¿no? ¿Qué comentarios por ahí? ¿O cómo es que Eh, la empresa está buscando la manera de cómo poder ayudar a este bueno, colaborador? ¿Cómo? a ver, en mi caso muy particular, creo, no sabría decirte si es exactamente en todas las sedes de Discernit, pero en el caso muy particular de la sede sur, Huancayo y, bueno, cuando se puede ir de viaje a Huancayo y Arequipa, creo que el primer día es donde hace una diferencia, porque el colaborador en Discernit todo se aprende haciendo. No hay un tema de capacitación, inducción de manera, digamos, verbal o escrita o como se me explicada nada más. Acá todo se hace, todo se aprende haciendo y básicamente yo soy el que da las capacitaciones directamente y básicamente estoy con el nuevo personal hasta el día en que ya puede ser autónomo, donde ya puede estar libre y puede hacer las cosas directamente él solo, yo, ¿no? Bueno, solo no, ¿no? En equipo, pero con sus responsabilidades netamente de él, ¿no? Yo acompaño directamente al nuevo, le explico todo, lo hago para que él pueda verlo y que él me siga con el tema de aprendizaje. Creo que eso es lo que impacta más el primer día, que por lo general las empresas te dan un panfleto donde tienes que ver todas las cosas que vas a hacer y todo lo demás. Curiosamente en Discernit no hacemos eso, no te viene un panfleto, no te viene nada de eso, sino es que te explico presencialmente todo lo que se va a hacer y yo mismo lo estoy haciendo para que tú veas y de ahí te explico directamente cómo se está haciendo, para que tú en ese mismo momento también lo vayas haciendo. Ese recorrido se da desde el primer día hasta el último día de la capacitación, donde yo lo guío y que ya puede hacerse cargo de las funciones por las que se ha contratado. Mm, interesante. En este caso, eh,
¿qué momento considera clave dentro del recorrido del colaborador? En este caso, la empresa. ¿Qué parte es el importante, ¿no? Que usted considera como trabajador debemos de prestarle más atención. Mira, te diría como hace un momento el primer día, pero yo creo que lo cambiaría y le dañaría algo, diría el primer día de campaña, de la campaña. Ese es el primer día donde considero que es clave. Ese es donde va a haber en realidad, donde va a sentir la presión, ¿no? Donde va a entender por qué se le ha estado brindando todo tipo de capacitaciones para poderlas en práctica todo. Creo que ese es el día, ¿no? Donde va, obviamente, la autonomía que nosotros le hemos tratado de capacitar o hacerle entender dentro de sus funciones como parte del equipo, creo que las va a tener que desempeñar a full. Creo que ese es el momento del recorrido del trabajador donde él se da cuenta donde que todo lo que se le ha enseñado tiene que estar al 100%. Creo que eso define bastante lo que es cómo se siente dentro de la sede del trabajador. Por ejemplo, y ya para finalizar conmigo, podría preguntarle, eh, cuando un trabajador inicia, ¿no? ¿Cuál cree usted que podría ser lo importante que se le debería dar al colaborador, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en una era digital, donde ya las personas ya usan mucho herramientas digitales para poder desde largos procesos, ahora minimizar procesos, ¿no? ¿Cuál cree usted, ¿no? ¿Qué parte cree que podría mejorarse, ¿no? Para poder ayudar al colaborador. Bueno, como acabas de mencionar, la parte digital es por lo general complicado para todo tipo de trabajador nuevo, ¿no? Eh, Esto es porque por lo general siempre tienen miedo a errar en algún comando, en alguna solicitud. Entonces, por lo general siempre andan nerviosos con eso, con los nuevos sistemas que están manejando, de repente nuevos equipos. Así que diría que esta etapa siempre tratamos de mejorarla. Siempre un trabajador nuevo, como comenté hace un momento, todas las personas no entienden de la misma manera, entonces siempre tenemos que adecuarnos al nuevo trabajador y buscar una mejor manera para poder guiarlo en este proceso. Por lo general, siempre en la manera digital, en un ERP o el sistema que trabaje la empresa. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, Wilmer. Realmente es muy valiosa toda esta información que nos ha detallado pregunta tras pregunta. ¿Desearía añadirnos alguna información más acerca de la empresa, acerca de los temas que hemos visto el día de hoy? Bueno, creo que eso es todo. Bueno, solo agradecerles, ¿no? No, Agradecerles más por bien el agradecerte interés a ti de verdad por la entrevista de hoy de noche. y gracias de parte de mi equipo de trabajo aquí con mis compañeras. Este es el trabajo final de este curso y de ¿Ah? verdad agradecidos por toda la entrevista anterior del trabajo parcial e incluso de esta. ¿Va a haber otra entrevista? Gracias. ¿Va a haber otra? Que sea temprano. Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por todos los datos, informaciones que hemos recopilado para poder avanzar el trabajo y de